Vamos a leer un salmo, Salmo 51, Salmo 51, dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustenta. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo haría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Cuando leía este salmo, estaba pensando que cómo sería la reacción de una persona, por ejemplo, o de las personas que se reúnen como en el Senado, ¿cierto? Que se reúnen a hablar acerca de los problemas del país. Se reúnen ahí los senadores y vamos a hablar acerca de la economía del país, ¿no? A tratar de determinar cuál es el principal problema de la economía en el momento. Sin duda, alguno diría, pues es la inflación. Que la inflación en el momento es de efecto mundial. Los gobiernos están implementando estrategias para detener la inflación. Y países tan poderosos económicamente como Estados Unidos, pues ya está sufriendo el flagelo de la inflación. Y uno puede pensar, sí, la inflación es un problema grave en la economía. O cuál es el problema en la sociedad, clases sociales. Alguno podría decir, pues la desigualdad, porque unos tienen mucho, mucho y otros tienen tan poquito. Esa desigualdad genera muchos problemas sociales, ¿no es cierto? La falta de oportunidades, en fin. Puede ser todo eso una discusión, ¿no? O en la política, ¿cuáles son los problemas principales en la política? Bueno, la falta de liderazgo tal vez, ¿cierto? O la corrupción, qué sé yo, ¿verdad? Pero si dentro de esos congresistas hay una persona cristiana,
esa persona cristiana dijera, yo creo saber cuál es el principal problema en la economía, en la sociedad, en la política, en todos los campos. Crearía una expectativa, ¿cierto? Pues, ¿cuál es el problema? El problema es el pecado. ¿Puede imaginar la burla de los otros congresistas? Duda, ¿cierto? Nadie pensaría así porque dirían, pero qué ridículo, ¿cierto? Qué místico, qué extraño. El pecado. Sin embargo, hermanos, el pecado es el origen de todos los problemas, según la Biblia, según las enseñanzas de la Biblia. El pecado es el origen de todos los problemas comunitarios, personales, familiares, de todo tipo. Uno puede usar muchos pasajes de la Biblia para mostrarlo, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel estuvo mal, como nación estuvo mal y hubo hambrunas y falta de liderazgo y se debió, no que faltara un líder con visión, sino que faltaba una persona que temiera a Dios. Dejó que el pueblo se degenerara y Dios castigó al pueblo y tuvieron muchos problemas a causa del pecado. Nosotros debemos estar convencidos de que hay muchos problemas, sí, ¿cierto? Todos esos problemas tienen su origen en el pecado. Mire usted, por ejemplo, los efectos del pecado que se produjeron en Adán y Eva. Y no solamente en Adán y Eva, ¿cierto? Sino de ahí a partir de ellos, en toda esa generación. Y ese pecado afectó toda la creación, la naturaleza, ¿cierto? Fue cósmico los efectos del pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Y bueno, si yo fuera un congresista y tuviera oportunidad, seguro no diría el pecado, porque pues para no causar burlas, ¿cierto? Pero la convicción de nosotros los lectores de la Biblia es que el pecado es el causante de todos los males y de todos los dolores que aquejan a la humanidad. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado según la Biblia? El pecado según la Biblia es quebrantar los mandamientos de Dios. La Biblia dice, todo el que peca infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, quebrantar los mandamientos, lo que nosotros llamamos desobedecer a las enseñanzas de la Biblia, es pecar. En el griego, el pecar lo definen como errar al blanco, como una persona que dispara en blanco y nunca le da al blanco, siempre erra. Es la persona que procura cumplir los mandamientos y siempre falla, no los cumple. No los puede cumplir porque si lo hacen sus fuerzas, ni modos. En este salmo nosotros encontramos algunos efectos del pecado. El pecado es, según la Biblia, un asunto muy grave para nosotros que leemos la Biblia y los que conocemos al Señor, porque pues este salmo es para los que tienen al Señor en su corazón. El impío, ¿qué le va a importar eso, cierto? Pero el problema personal suyo que va a definir su futuro es la manera como usted se relacione con Dios y obedezca a Dios. Ahí que usted está joven, siga las enseñanzas de la Biblia, obedeciendo a Dios, usted tendrá un futuro mejor, evitará muchos sufrimientos y muchos problemas y se librará de muchas aflicciones si usted sigue al Señor y obedece las enseñanzas de la Biblia. ¿Ven? Si usted no obedece las enseñanzas de la Biblia, desobedece, usted va a tener muchos problemas en el futuro y pueden ser problemas que
lo van a acompañar toda la vida, que no tengan ni siquiera solución. Hay errores que se cometen, ¿no es cierto?, con los cuales se sufre toda la vida, ¿verdad? Por ejemplo, usted toma la decisión de cometer adulterio o fornicación, porque bueno, el adulterio es el casado, bueno, también hay jóvenes casados, pero usted toma la decisión de cometer fornicación. La Biblia dice que la fornicación es un pecado que afecta el cuerpo de Cristo, que es un pecado que afecta a su propio cuerpo, porque es un pecado que está dentro de su cuerpo y nosotros somos templos del Espíritu Santo y profanamos el templo del Espíritu Santo si cometemos fornicación. Ese es un efecto a corto plazo, pero si la niña queda embarazada, ¿qué? Todo el drama del embarazo y después tener el chino y todo lo que implica un hijo y todo, es decir, todos los planes y proyectos frustrados y todo en razón a una decisión de lujuria momentánea, pues y cuántas personas, incluso en nuestra iglesia uno las ve así, yo veía a una muchacha que era una estudiante excelente en el colegio, excelente, era la mejor estudiante y sacaba las mejores notas y siempre la destacaban con menciones en el colegio oficial. Terminando el 11, se enamoró de un joven y resultó embarazada. Yo la proyecté a ella en la universidad, yo la vi a ella, una carrera promisoria porque era muy pilosa. La verdad, se enredó con eso, la familia ella es pobre, en fin. Y desde entonces ha vivido en una pobreza, tiene 2 hijos y se casó con un muchacho que no tiene visión de nada. Con él cayó, que no tiene visión de nada, no tiene expectativa de nada y han vivido en una miseria todo el tiempo. Parece que se van a morir así. ¿Ven? Así que el pecado es el peor enemigo que nosotros tenemos. Déjeme decirle que el peor enemigo que tenemos no es Satanás, no es Satanás. El peor enemigo que nosotros tenemos es el pecado. Oí al doctor John MacArthur hablar de los divorcios. Decía él algo que es cierto y lo sustento con la Biblia. El doctor MacArthur dice, las parejas dicen, Satanás arruinó mi hogar, Satanás destruyó mi hogar. Cita un pasaje de la Biblia donde dice, no es Satanás, fue su carne, fue su carne, fue su orgullo. Usted se entransó en peleas con su esposo, no se perdonaron, no se arreglaron. ¿Cuál diablo? Fue su carne. Sí, tiene lógica. Y no solo tiene lógica, tiene Biblia. Porque la Biblia dice que los divorcios se dieron por dureza del corazón, o sea, por problemas de la carne. No es el diablo. El diablo no es el peor enemigo, es mi carne. Porque el diablo es un agente externo y mi carne soy yo mismo. Estaba viendo un informe en aquel tiempo donde Chile era muy productiva y Chile está muy posicionada económicamente en América Latina, porque su producción agrícola exportaba y ellos pues cultivan la manzana de mejor calidad. Y de pronto apareció en las manzanas una plaga. Era un gusanito que picaba ya la fruta, la perforaba. Cuando iban a coger la fruta estaba perforada. Se empezaron a fumigar. Nada, no podían extinguir la plaga. Entonces empezaron a estudiar el fenómeno, pero ¿qué pasa?
Y después, no de meses, sino después de años, descubrieron que cuando el arbolito estaba en flor, apenas en flor, una larva nacía en la flor, una larva nacía. Y cuando la fruta ya estaba grande, la larva empezaba a comerse esa fruta y salía de adentro para afuera. No lo podían matar. Entonces ellos dijeron, no, pues toca fumigar la flor, ¿cierto? Ese es el problema del pecado. El pecado no es un agente externo, es interno, sale de mí, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, la idolatría, la hechicería, de mí salen. Por eso es el peor agente. Ahora, en cualquier momento en que uno sea tentado, puede ser una tentación, porque ahí está. Cuando Caín mató a Abel, el Señor le dijo, el hacer el bien es una cosa suya, el pecado está a la puerta. El pecado está aquí, a la puerta. Es una decisión de uno, ¿cierto? Es una decisión de nosotros el pecar. Pero mire, según este salmo hay unos efectos aquí del pecado. Voy a citarles algunos rápidamente. El primer efecto es que el pecado roba el gozo. Versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Ustedes saben que David era una persona de mucho gozo, ¿cierto? Era muy alegre, muy espontáneo. Uno nota en los salmos que él escribe y en los eventos públicos que él hace de adoración, cómo eran sus expresiones, ¿cierto? De adoración. Él dice, porque este salmo lo escribió después de que el profeta lo corrigió por su pecado. Y reconoció su pecado y se arrepintió. Y entonces, esta es la oración de arrepentimiento en el momento en que el profeta lo increpó. Y le dijo, usted cometió adulterio, usted robó, usted mató, usted, en fin. Y él reconoce el pecado y se arrepiente y escribe este salmo. En el proceso del pecar hay otros salmos, como el 32 y como otros salmos que él escribió. Él dice aquí, no quites el gozo de tu salvación. No dice, no quites tu salvación, sino el gozo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pierde una persona cuando peca? Pierde el gozo, ¿verdad? ¿Por qué pierde el gozo? Porque se separa de Dios, porque se aparta de Dios. En el Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Es decir, el gozo es estar en comunión con Dios. El gozo es estar delante de Dios. Ustedes deben experimentar que cuando uno está libre de pecado, de hechos pecaminosos, uno disfruta de la vida y disfruta de la comunión con Dios. Pero cuando hay pecados, uno está practicando algún pecado, que uno es hijo de Dios y es consciente de estarlo practicando, no tiene gozo. Pierde el gozo. Número 2. El pecado trae culpa. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. La culpa, cuando es una culpa como la de David, es buena, porque él se sintió culpable y la culpa lo llevó a arrepentirse. Y fíjese aquí
que él reconoce abiertamente su pecado, porque eso es importante en el arrepentimiento. David no culpó a la mujer, ni culpó las circunstancias que rodearon el momento en que él pecó. Él no se excusa para nada, él no dice yo soy el pecador, yo soy el culpable, ¿cierto? Yo contra ti, yo lo he pecado. Dice segunda de los Corintios 7:10, dice, la tristeza que es en Cristo es para arrepentimiento, pero la tristeza que es en el mundo es para muerte. Es decir, la persona puede sentir culpa y esa culpa alejarlo de Dios y eventualmente separarlo y llevarlo hasta la muerte. ¿Cuántas personas se han suicidado por razones de la culpa? ¿Eh? Nosotros estamos en una reunión una vez. Un pastor nos dijo que una hermanita de su iglesia en todos los cultos lloraba. Entonces el pastor le dijo, hermana, ¿le pasa algo? Al comienzo él pensó, no, esa hermanita está en la presencia del Señor y está humillada. Cuando él vio que en todos los cultos ella lloraba con tristeza, entonces la llamó y le dijo, hermana, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿En qué le puedo ayudar? Ella le dijo, no, usted no me puede ayudar. Ay, ¿cómo no? Entonces el Señor la puede ayudar. Dijo, no, pues tampoco me puede ayudar. ¿Cómo no? ¿Qué le pasa, mijita? ¿Qué dice? Cuénteme. Entonces ella le dijo, es que, pastor, yo le he sido infiel a mi esposo y he tenido 3 abortos y él no ha sabido. Llevo eso, después de que me convertí a Cristo, yo llevo eso sobre mis hombros y no, pensar que maté a tres niños, que soy una homicida. El pastor la llevó por la escritura, enseñándoles pasajes y mostrándole pasajes sobre el perdón hasta que ella recibió el perdón del Señor. El pecado produce culpa. Mire lo que pasó con Judas, después de que vendió al Señor y lo crucificaron. Lo vendió por codicia, por las monedas de plata, y luego ya entendió que lo que había hecho era terrible y empezó a sentirse mal y botó las monedas de plata, ¿cierto? Pasó después, se suicidó, se mató. El pecado produce culpa y los sentimientos de culpa, repito, si me llevan al arrepentimiento, yo los tengo como un elemento benéfico para el arrepentimiento, pero si no, Número 3, el pecado produce enfermedades. No todas las enfermedades son producto del pecado, pero sí el pecado produce enfermedades, ¿cierto? Enfermedades venéreas, por ejemplo. Una persona se puede contagiar con SIDA o con una enfermedad venérea y fornica solamente una vez. Nomás ahí Dios puede traer un juicio sobre esa persona. De hecho, yo sé de una persona que nunca había siquiera tenido una relación con una relación, y un día dijo, no, pues que yo quiero tener experiencia con una mujer. Yo he sido cristiano toda la vida y no he tenido ninguna experiencia, y se fue a un prostíbulo y durmió con una mujer y se contagió de SIDA. Nunca se sanó y de eso murió. Yo lo conocí, me contaron la historia, yo lo conocí. Así que hay enfermedades producidas por causa del pecado. Mire, por ejemplo, este salmo da a entender que David estuvo enfermo y que su pecado, que no lo confesó, produjo enfermedades físicas en él. Capítulo 38 de Salmos, versículo 1 y 2. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira,
porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Aquí saetas son espadas y él sentía como espadas agudas que traspasaban su cuerpo. Nada hay sano en mi carne. ¿Qué tendría? No descubrí que pudo experimentar, pero sí los comentaristas dicen que era una enfermedad física. A causa de tu ira, no hay paz en mis huesos. Fíjese esa referencia a su cuerpo físico. A causa de tu ira, y no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carpa pesada se han agravado sobre mí. Hienden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. ¿Qué salmos esos de David, cierto? Qué sinceridad y qué... En el capítulo 2 del libro de Marcos, la Biblia dice que aparecieron 4 hombres llevando a un hombre paralítico que bajaron por un techo. Cuando Jesús le vio, le dijo algo extraño, le dijo: tus pecados te son perdonados, antes de sanarlo. Luego que le dijo tus pecados te son perdonados, seguramente el Señor divisó alguna actitud de arrepentimiento en él, pudo avisorar alguna actitud de arrepentimiento y le dijo tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo sanó. Y en Santiago capítulo 5 parece que ese es el caso donde dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por el enfermo. Y la oración, dice, de fe librará al enfermo. ¿Se entiende ahí que esta persona puede estar enferma a causa del pecado y por la visita de los ancianos que le hacen entender su pecado se arrepiente y luego el Señor quita la enfermedad? Y en Deuteronomio 29, ese pasaje sí, por quebrantar la ley, por faltar a la ley, vinieron sobre ellos cantidad de enfermedades, de plagas, de pestes. Usted lee llagas, úlceras, en fin, cantidad de enfermedades. Número 4, causa dolor en el alma. Lo que dice el Salmo 32. Salmo 32. Él está hablando de lo mismo, 32. Mira el versículo 1. Bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sabía que él sufría, ¿no es cierto? Sufría con amargura y con dolor en su corazón por la situación y la condición pecaminosa en que él está. Yo hablé con un joven que yo diría que era un joven que había nacido de nuevo y relativamente buen joven. Entonces él consiguió una novia. La novia era casada. Y bueno, se fue a dormir con ella, la novia. Ella no era de la iglesia, era una vecina y él sí era de la iglesia. Yo traté el caso. Entonces, él decía: pastor, la tentación es muy fuerte y yo caigo con ella porque ella me induce. Pero después de que yo cometo el pecado, no sabe lo que yo siento. Yo lloro, yo le pido perdón al Señor. ¿Qué lucha, pastor? ¿Qué cosa tan horrible? Pero otra vez al tiempo viene la tentación y yo lucho con la tentación y yo le pido a Dios y no
Uy, me veo con ella y termino allá otra vez. Ya como la cuarta vez. Terrible está ese muchacho. La última vez era tanto el peso que tenía después de haber pecado que empezó a llorar en el cuarto donde estaba con la mujer. Empezó a llorar a gritos y a pedirle perdón al Señor, a gritos, arrollado en el piso pidiéndole perdón, a gritos por haber pecado. La señora se asustó pensando qué le pasaría, llamó a la gente del hotel y lo sacaron y lo llevaron al médico porque pensaban que estaba enfermo. Terrible. Digamos, la condición del alma de él por haber pecado, por haberle fallado al Señor. Número 5. El pecado rompe el corazón de Dios. Cuando nosotros pecamos, hermanos o muchachos, Dios también sufre. Dice, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellados. Efesios 4:30, con el cual fuiste sellado. Yo escuché al doctor Adrian Rogers diciendo hace años sobre por qué no debo pecar. Y recuerdo una de ellas porque me pareció interesante. Me dijo, yo no debo pecar porque Dios es muy bueno. ¿Cómo yo le voy a hacer algo a Dios si Dios es tan bueno? No me hizo pensar. Yo dije, ¿verdad? No deberíamos pecar porque Dios es muy bueno y misericordioso y amoroso, ¿no es cierto? Como el hijo que dice, uy, no, voy a ser un buen hijo y voy a comportarme bien porque mi papá es muy buen papá. No le quiero dar tristeza, no quiero que se sienta mal. Es la misma experiencia de Dios porque el Padre terrenal es una semblanza del Padre celestial. Número 6. El pecado abre la puerta, o un pecado abre la puerta a otros pecados. Casi siempre el pecado de la mentira va acompañado con otros pecados. ¿No es cierto? Miren lo que pasó con David, ¿verdad? Cometió adulterio, mintió, cometió asesinato, hizo cosas horribles para tapar el pecado, para cubrir el pecado. Miren lo que hizo Acán cuando escondió los lingotes y todo eso. Porque un pecado siempre trae otros pecados. Número 7. El pecado practicado con recurrencia empieza a controlar la vida, empieza a controlar mi vida. Eso es lo que Juan dice, que el que comete pecado, esclavo se hace del pecado. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ah? Estamos en una reunión de jóvenes. Un joven se acercó y me dijo, pastor, llevo tiempos practicando un pecado, una tristeza, no me he podido librar de él. Yo sospechó que estaba como atado, como esclavizado a eso. Cuando el pecado se hace recurrente y se practica, la persona se esclaviza, se vuelve esclaviza el pecado. Jesucristo nos liberta, dice Romanos, del poder del pecado, del poder, de la ley del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Y finalmente, el pecado trae juicio de Dios, trae juicio. Miren este pasaje, conocemos de 1 Corintios, los 7. Perdón, capítulo 11. Veamos el versículo 27.
Eran hermanos que estaban pecando, participaban de la Santa Cena en una condición impropia, indigna, dice. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente, es decir, en una práctica del pecado. Porque pues al fin y al cabo ninguno somos dignos de nada. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y beba la copa. Le da el apóstol una margen aquí para que la persona reflexione en el momento. La Santa Cena es como un termómetro, ¿cierto? Que me dice, está mal. Se debe participar, porque aquí no dice que se debe dejar de participar. Aquí lo que dice es que se examine y se pruebe y se limpie. ¿Cierto? Es como el termómetro para que se limpie. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan. Dice, pruébese y coma del pan después de haberse examinado, ¿cierto? Beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. A algunas personas dicen, yo como la Santa Cena porque la Santa Cena me trae un juicio. Así no la coma, de todas maneras hay un juicio si no se arrepiente. Juicio no viene en razón de participar en la Santa Cena meramente indigno. A lo mejor acelerar el juicio. Indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, ¿sí ven? Da para interpretar acá que a partir de participar de la cena del Señor en pecado, produjo una enfermedad en ellos. Y eran muchos, porque si hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos han muerto, muchos han muerto. Así que el pecado trae el juicio de Dios, trae el castigo y la disciplina del Señor a sus hijos.